Nunca pensé que una taza caliente pudiera convertirse en un arma. Y decirlo ahora, así, suena casi ridículo, pero esa es la verdad que me costó aceptar. Nadie crece imaginando que el daño más profundo puede llegar envuelto en porcelana fina, servido con una sonrisa educada y acompañado por un ¿te gusta?, dicho en voz suave. Estoy contando esto porque terminó mal, porque algo se rompió ese día, y aunque sigo de pie, ya no soy la misma persona que se sentó frente a esa mesa creyendo que el amor, por sí solo, alcanzaba. Esto es una confesión, y me duele más de lo que pensaba admitirlo. Mi nombre es Cristina, y durante mucho tiempo creí que el amor verdadero tenía la capacidad de suavizarlo todo. Crecí con esa idea ingenua, que cuando dos personas se eligen de verdad, el resto del mundo termina acomodándose, que las asperezas se liman, que los conflictos se resuelven con paciencia. Yo creía en eso porque necesitaba creer, porque amar también es aferrarse a una promesa cuando no tienes otra cosa que te sostenga. Conocí a Santiago en la universidad. Éramos jóvenes, inseguros, llenos de planes frágiles y sueños a medio formar. Crecimos juntos, nos acompañamos en fracasos pequeños y en triunfos modestos. Nos vimos madurar. Para mí, él se convirtió en hogar, en ese lugar al que vuelves cuando todo afuera pesa demasiado. Y durante mucho tiempo pensé que eso debía ser suficiente. No entendía todavía que hay amores que no fallan por falta de cariño, sino por exceso de miedo. La familia de Santiago venía incluida en el paquete, y desde el primer encuentro supe que algo no encajaba. No hubo gritos, no hubo insultos directos, no hubo escenas que justificaran una huida inmediata. Fue peor, mucho peor. Fue un rechazo silencioso, constante, quirúrgico. Miradas que medían, que comparaban, que parecían buscar defectos con paciencia. Silencios prolongados que me dejaban hablando sola. Pequeños gestos correctivos que me hacían sentir siempre fuera de lugar, como si estuviera ocupando un espacio que nunca fue pensado para mí. La madre de Santiago tenía una forma particular de observarme. No era curiosidad, tampoco desprecio abierto. Era una atención fija, incómoda, como si evaluara un objeto defectuoso. Cada visita se sentía como un examen que nunca lograba aprobar. Si ofrecía ayuda, me la quitaban con una sonrisa rígida. Si reía, me miraban como si fuera una falta de respeto. Si hablaba poco, era distante. Si hablaba más, era inapropiada. Poco a poco empecé a dudar de mí misma, de mi tono, de mi risa, de mi presencia. El rechazo, cuando es sutil, tiene esa habilidad cruel de hacerte sentir culpable por existir. Intenté todo lo que creí correcto. Fui educada, paciente, medida. Ajusté mi forma de hablar, de vestir, incluso de moverme. Pensé que con tiempo y buena voluntad la barrera cedería. No sabía aún que el rechazo no siempre nace de lo que uno hace, sino de lo que representa. Y yo representaba una amenaza, la pérdida de control sobre un hijo que nunca había dejado de serlo del todo. Santiago veía cosas, pero no todas, y las que veía las minimizaba. Decía que exageraba, que así era su madre, que no lo hacía con mala intención. Yo quería creerle, porque aceptar lo contrario significaba aceptar que el hombre que amaba no me estaba protegiendo. La semana del lonche familiar llegó con una tensión distinta. Lo sentí desde que abrí los ojos ese día. Me arreglé con cuidado. Elegí ropa neutra, nada que destacara, nada que incomodara. Antes de salir, Santiago me abrazó y me prometió que todo estaría bien. Yo asentí, porque amar también es confiar en promesas frágiles cuando no tienes nada mejor a qué aferrarte. Al llegar, noté miradas que se cruzaban y se apartaban rápido, cuchicheos que se cortaban cuando entraba, sonrisas tensas, cargadas de algo no dicho. La madre de Santiago se acercó con una amabilidad exagerada y me ofreció una taza de té. Lo dejó frente a mí con un gesto ensayado. Dudé un segundo.
pero no quise parecer paranoica. Bebí. A veces, la educación es la puerta por donde entra el daño. Nunca pensé que una taza caliente pudiera convertirse en un arma. Y decirlo ahora, así, suena casi ridículo, pero esa es la verdad que me costó aceptar. Nadie crece imaginando que el daño más profundo puede llegar envuelto en porcelana fina, servido con una sonrisa educada y acompañado por un ¿te gusta?, dicho en voz suave. Estoy contando esto porque terminó mal, porque algo se rompió ese día, y aunque sigo de pie, ya no soy la misma persona que se sentó frente a esa mesa creyendo que el amor, por sí solo, alcanzaba. Esto es una confesión, y me duele más de lo que pensaba admitirlo. Mi nombre es Cristina, y durante mucho tiempo creí que el amor verdadero tenía la capacidad de suavizarlo todo. Crecí con esa idea ingenua, que cuando dos personas se eligen de verdad, el resto del mundo termina acomodándose, que las asperezas se liman, que los conflictos se resuelven con paciencia. Yo creía en eso porque necesitaba creer, porque amar también es aferrarse a una promesa cuando no tienes otra cosa que te sostenga. Conocí a Santiago en la universidad. Éramos jóvenes, inseguros, llenos de planes frágiles y sueños a medio formar. Crecimos juntos, nos acompañamos en fracasos pequeños y en triunfos modestos. Nos vimos madurar. Para mí, él se convirtió en hogar, en ese lugar al que vuelves cuando todo afuera pesa demasiado. Y durante mucho tiempo pensé que eso debía ser suficiente. No entendía todavía que hay amores que no fallan por falta de cariño, sino por exceso de miedo. La familia de Santiago venía incluida en el paquete, y desde el primer encuentro supe que algo no encajaba. No hubo gritos, no hubo insultos directos, no hubo escenas que justificaran una huida inmediata. Fue peor, mucho peor. Fue un rechazo silencioso, constante, quirúrgico. Miradas que medían, que comparaban, que parecían buscar defectos con paciencia. Silencios prolongados que me dejaban hablando sola. Pequeños gestos correctivos que me hacían sentir siempre fuera de lugar, como si estuviera ocupando un espacio que nunca fue pensado para mí. La madre de Santiago tenía una forma particular de observarme. No era curiosidad, tampoco desprecio abierto. Era una atención fija, incómoda, como si evaluara un objeto defectuoso. Cada visita se sentía como un examen que nunca lograba aprobar. Si ofrecía ayuda, me la quitaban con una sonrisa rígida. Si reía, me miraban como si fuera una falta de respeto. Si hablaba poco, era distante. Si hablaba más, era inapropiada. Poco a poco empecé a dudar de mí misma, de mi tono, de mi risa, de mi presencia. El rechazo, cuando es sutil, tiene esa habilidad cruel de hacerte sentir culpable por existir. Intenté todo lo que creí correcto. Fui educada, paciente, medida. Ajusté mi forma de hablar, de vestir, incluso de moverme. Pensé que con tiempo y buena voluntad la barrera cedería. No sabía aún que el rechazo no siempre nace de lo que uno hace, sino de lo que representa. Y yo representaba una amenaza, la pérdida de control sobre un hijo que nunca había dejado de serlo del todo. Santiago veía cosas, pero no todas, y las que veía las minimizaba. Decía que exageraba, que así era su madre, que no lo hacía con mala intención. Yo quería creerle, porque aceptar lo contrario significaba aceptar que el hombre que amaba no me estaba protegiendo. La semana del lonche familiar llegó con una tensión distinta. Lo sentí desde que abrí los ojos ese día. Me arreglé con cuidado. Elegí ropa neutra, nada que destacara, nada que incomodara. Antes de salir, Santiago me abrazó y me prometió que todo estaría bien. Yo asentí, porque amar también es confiar en promesas frágiles cuando no tienes nada mejor a qué aferrarte. Al llegar, noté miradas que se cruzaban y se apartaban rápido, cuchicheos que se cortaban cuando entraba, sonrisas tensas, cargadas de algo no dicho.
La madre de Santiago se acercó con una amabilidad exagerada y me ofreció una taza de té. Lo dejó frente a mí con un gesto ensayado. Dudé un segundo, pero no quise parecer paranoica. Bebí. A veces, la educación es la puerta por donde entra el daño. Porque te enseñan a callar, a no incomodar, a no exagerar. Y Cristina había pasado años creyendo que aguantar era sinónimo de amor, que ceder era madurez, que soportar humillaciones pequeñas era el precio lógico por pertenecer a una familia que nunca la eligió del todo. Nadie le enseñó que el respeto no se mendiga ni se gana con paciencia infinita. Nadie le dijo que el silencio también puede ser una forma de traición hacia una misma. Después de aquel té, su cuerpo sanó en días, pero algo más profundo quedó resentido. Empezó a despertarse en la madrugada con una sensación extraña, como si no estuviera a salvo. Recordaba miradas, comentarios, risas contenidas. Empezó a unir puntos que antes había decidido ignorar. Las visitas incómodas, las comparaciones constantes, las frases pasivo-agresivas disfrazadas de consejo. Entendió que lo ocurrido no había sido un accidente ni una broma de mal gusto. Había sido un mensaje claro. Tú no perteneces. Intentó hablarlo de nuevo con Santiago, esta vez sin lágrimas, sin temblores. Le explicó cómo se había sentido, cómo algo se había roto por dentro. Él la escuchó, sí, pero con una incomodidad evidente. Bajaba la mirada, cambiaba de tema. Decía que ya había pasado, que no removiera el asunto, que su familia no lo hizo con mala intención. Y en esa defensa tibia, Cristina comprendió algo devastador. Él prefería la paz aparente con los suyos antes que enfrentar el daño real que le habían causado a ella. A partir de ahí, dejó de justificarlos, y sin darse cuenta, también empezó a dejar de justificarse. Ya no se ofrecía a ayudar, ya no forzaba sonrisas, ya no pedía permiso para existir. Ese cambio, lejos de mejorar las cosas, tensó aún más el ambiente. La madre de Santiago se volvió fría, distante, y esa frialdad era un castigo silencioso por no seguir obedeciendo el papel que le habían asignado. La última visita fue definitiva. Una comida familiar donde nadie levantó la voz, donde no hubo insultos ni escenas, solo miradas que pesaban, comentarios que apuntaban, y una frase dicha con suavidad, como quien no quiere mancharse las manos. Hay mujeres que no saben adaptarse a una familia. Cristina entendió que ese comentario general tenía nombre y apellido, y por primera vez no se encogió, no bajó la cabeza, no se disculpó por existir. Esa noche, al volver a casa, no lloró, sintió algo nuevo, claridad. Se sentó frente a Santiago y le dijo sin reproches, sin drama, sin lágrimas: yo no puedo vivir así. No era una amenaza, no era un ultimátum, era una verdad dicha en voz baja. Él intentó reaccionar tarde, prometió hablar con su madre, prometió poner límites, prometió cambiar. Pero Cristina ya había entendido algo esencial. El problema no era lo que prometía hacer mañana, sino lo que no había hecho cuando más la necesitaba. No se separaron de inmediato, no hubo ruptura explosiva, pero algo se cerró. Cristina empezó a prepararse en silencio, a reconstruirse por dentro, a imaginar una vida donde no tuviera que pedir permiso para sentirse respetada. Y un día, sin escándalos, sin acusaciones, se fue. No huyó, se eligió. Hoy vive tranquila, no perfecta, no sin heridas, pero en paz. Aprendió que hay familias que no se conquistan, que hay amores que no alcanzan, y que hay daños que no dejan marcas visibles, pero te cambian para siempre,
y entendió, con una lucidez que dolió pero le liberó, que el verdadero veneno no siempre viene en forma de gritos o golpes. A veces viene servido en una taza cálida, con una sonrisa amable y una educación impecable. Si alguien que escucha esta historia sintió algo familiar, no está solo. Hay heridas que solo sanan cuando se nombran. Puedes escribirnos a pasionesdelacalle.oficial@gmail.com. Aquí no juzgamos, aquí escuchamos. Y si esta historia te tocó, suscríbete al canal y deja tu like. A veces, quedarse a escuchar también es una forma de protegerse.